Es bien sabido que la realidad, en muchas ocasiones, supera a la ficción. En este video, entenderás cómo esta frase toma gran relevancia. Un oscuro y brutal suceso, un conjunto de víctimas que sufrieron de la peor forma posible y uno de los finales más despiadados, digno de una película de terror. Para averiguar este caso, quédate y prepárate, pues en este video, nos adentraremos a una de las masacres más brutales ocurridas en los últimos tiempos. Intentaremos analizar detalle a detalle, y llegaremos al fondo de este oscuro caso. Antes de comenzar, te pido por favor, que dejes tu like, comentes, compartas y te suscribas a nuestro canal, pues eso, nos ayudaría mucho. Una vez dicho esto, que comience el horror. Hinterkaifeck era el nombre por el que era conocida una granja construida en torno a 1863 y situada en el estado alemán de Baviera. Un lugar que parecía tremendamente tranquilo, sin embargo, aquella granja sería el escenario de uno de los crímenes más perturbadores de la historia criminal europea del siglo pasado. A este histórico suceso, se le acuñó el nombre de la masacre de Hinterkaifeck. A finales de marzo de 1922 vivían en la granja 6 peculiares personas. El propietario de la granja, Andreas Gruber, de 63 años, su esposa Casilia, su hija Victoria Gabriel, viuda, los hijos de Victoria, Casilia y Joseph, y la criada María Baumgartner. Andreas no era demasiado apreciado por sus vecinos, que lo consideraban una persona de pocos escrúpulos y malhumorada, del que se decía que maltrataba a su esposa y del que, además, era vox populi la relación incestuosa que mantenía con su hija Victoria. Sí, no escuchaste mal. Así de enfermo como suena. Esto les había llevado incluso a ambos a ser condenados a penas de cárcel por un tribunal en 1917, después de que una criada los hubiera sorprendido manteniendo relaciones sexuales en el granero. Es más, algunos atribuían a Andreas la paternidad de su nieto Joseph, por más que en la partida de nacimiento del pequeño figurase como padre Lorenz Schlittenbauer, un viudo vecino de los Gruber que había sido pretendiente de Victoria. Por aquellas fechas la familia Gruber estaba inquieta por los extraños sucesos que se sucedían en la granja. Primero, la anterior criada, llamada Crescence Rieger, se había despedido unos meses antes, porque creía que la granja estaba embrujada, ya que afirmaba haber escuchado ruidos y voces extrañas en la casa y sus alrededores. Más tarde, Andreas Gruber había comentado a algunos vecinos haber hallado unas huellas extrañas en la nieve de alguien que parecía haber salido del bosque cercano a la granja. Las huellas llegaban hasta la puerta principal de la granja y se detenían bruscamente, sin señales de que su autor hubiese entrado o hubiese vuelto sobre sus pasos. A partir de ese día se sucedieron los incidentes misteriosos en la granja, ruidos inexplicables en el ático, un juego de llaves de la casa desaparecido, un periódico antiguo encontrado en el porche y que no pertenecía a nadie de la familia, marcas en la cerradura de la habitación donde Andreas guardaba sus herramientas que parecían hechas por alguien que hubiese tratado de forzarla. Algo andaba muy mal. La nueva criada, María Baumgartner, llegó a la granja el viernes 31 de marzo de 1922. La acompañaba su hermana, que se marchó poco después. Fue ella la última en ver con vida a los habitantes de la misteriosa granja. Los vecinos de los Gruber se extrañaron al no ver a ninguno de ellos en todo el fin de semana. La pequeña Casilia faltó a la escuela el sábado, y volvió a ausentarse el lunes. Nadie de la familia acudió a la iglesia el domingo, algo sumamente raro, sobre todo en el caso de Victoria, que formaba parte del coro. El lunes, el cartero se sorprendió al ver que la correspondencia del sábado seguía en el buzón. El martes 4, por la mañana, un mecánico llamado Albert Hofner acudió a la granja para reparar una máquina, estuvo más de 5 horas allí y no vio a nadie, ni escuchó ruido alguno aparte de los sonidos de los animales de la granja, y los ladridos del perro, encerrado en el granero. Después de que Hofner comentara a varias personas su extrañeza por el aparente abandono de Hinterkaifeck, 3 vecinos se presentaron en la granja esa misma tarde para ver si había pasado algo. Cuando entraron en el granero, dieron con un horrendo espectáculo.
Los cuerpos de Andreas Gruber, su esposa Casilia, su hija Victoria y su nieta Casilia, semiocultos bajo un montón de heno y una puerta vieja. En la casa se encontraron más tarde los cuerpos del pequeño Josef y la criada María, asesinados en sus camas. De inmediato se desplazó a la zona un equipo de detectives para investigar el caso. Lamentablemente, cuando ellos llegaron al lugar les fue muy difícil encontrar indicios en la granja y sus alrededores, dada la gran cantidad de curiosos que habían pasado por allí. La autopsia de las víctimas reveló que todos habían muerto de la misma manera, golpeados violentamente en la cabeza con algún tipo de herramienta puntiaguda, que podía haber sido un pico o una alcotana. En un primer momento se creyó que el móvil del crimen había sido el robo, idea que se descartó cuando se halló en la granja una cantidad importante de dinero y varias joyas que el autor de la masacre no había tocado. Interrogando a los vecinos, salió a la luz otro de los detalles sorprendentes del caso. Dado que nadie había visto a los habitantes de la granja después del día 31 y que varias de las víctimas llevaban ropa de cama, se dedujo que los asesinatos se habían cometido el día 31 por la noche. El autor de alguna manera había traído una a una a sus víctimas al granero, para luego acabar en la casa con la criada y el pequeño Josef, cuyos cuerpos también habían aparecido cubiertos. Todos parecían haber muerto en el acto, salvo la pequeña Casilia, que aparentemente había sobrevivido algunas horas antes de morir. Aquí también viene algo de lo más inquietante. Varios vecinos, al ser interrogados, declararon haber visto luces en la granja y humo saliendo de la chimenea durante el fin de semana. Un hombre llamado Michael Plockl había pasado junto a la granja la noche del sábado, y se había cruzado con un hombre que parecía venir de la granja, pero no cruzó ninguna palabra con él ni pudo ver su cara, ya que llevaba un farol con el que le había deslumbrado. Y el mecánico Hofner afirmó que cuando se fue de la granja la puerta del granero donde se hallaron los cuerpos estaba abierta y el perro atado fuera, mientras que los vecinos que descubrieron la masacre habían hallado la puerta cerrada y al perro en el interior del granero. Aparentemente, el asesino había permanecido varios días en la granja, se había preparado comida en la cocina, había dormido en una de las camas e incluso había dado de comer a los animales y ordeñado a las vacas. Y, por la declaración de Hofner, había permanecido en la granja hasta poco antes de que los crímenes fueran descubiertos. No se supo quién había sido el culpable. Se interrogó a más de un centenar de personas, unos como testigos y otros como sospechosos, pero no se llegó a presentar cargos contra ninguno. Las víctimas fueron enterradas en el cementerio de Weidhofen el sábado 8 de abril, mientras que sus cráneos, tras ser analizados, permanecieron guardados en un juzgado de Augsburgo y se perderían durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. La granja de Hinterkaifeck fue demolida en 1923. En 2007 los alumnos de la Academia de Policía de Fürstenfeldbruck revisaron el caso utilizando las técnicas modernas de investigación criminal. Su conclusión es que, dado el tiempo transcurrido, la ausencia de pruebas y la muerte de sospechosos y testigos, el caso es virtualmente imposible de resolver. ¿Será que este caso jamás podría ser resuelto? ¿Quién fue el autor de dicha escena mordida en aquella granja? Este es sin duda, de esos casos, que, posiblemente, jamás tengan una respuesta fiable. No solo la familia ya era rara en sí, sino también su horrible final fue repelente e inesperado. La historia y sus misterios nos siguen sorprendiendo. Hasta aquí el video de hoy. Si este video les gustó, por favor, dejen su like, comenten, compartan, suscríbanse a nuestro canal, y vean los demás videos que tenemos para ustedes. Hasta el próximo misterio.